parte también de los trastornos afectivos. Es decir, nosotros vimos en la clase de ayer trastornos afectivos, depresión, lo que vamos a ver hoy, en trastornos afectivos, el espectro bipolar. Vamos a empezar por lo que sería el espectro bipolar para después entrar en caracterizaciones específicas acerca del trastorno bipolar. Bien, si hablamos de espectro bipolar, significa que hay un sinnúmero de cuadros que entran dentro de este diagnóstico de bipolaridad, que se ha puesto bastante en evidencia en los últimos años porque se ha enfatizado en el diagnóstico de bipolaridad, porque hay una dificultad en el diagnóstico de trastornos bipolares, por eso se ha hecho énfasis en los últimos años, porque se sabe que más o menos se tarda alrededor de 4 o 5 años en hacer diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Qué significa? Que muchos de estos pacientes son diagnosticados como otros cuadros antes de que se llegue al diagnóstico específico de trastorno bipolar. Sobre todo hay dificultades diagnósticas con lo que serían trastornos de la personalidad, con lo que serían trastornos afectivos del orden depresivo, con los cuadros algunos cuadros psicóticos, que ya vamos a ver un poco después el diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de este espectro, ¿por qué decimos bipolar? Porque la bipolaridad implica que es una patología que evoluciona por fases, es decir, que se presentan 2 fases que han sido diagnosticadas en la antigüedad como psicosis maníaco-depresiva, es decir, estaba dentro del espectro de la psicosis. Digo estaba porque eso forma parte de la nosografía antigua, estaba dentro de lo que se llamaba psicosis maníaco-depresiva, y se hablaba de una patología que evolucionaba por fases, por una fase de depresión y una fase de manía. Esas fases podrían ser consecutivas, es decir, una siguiendo a la otra, podrían ser simultáneas, después vamos a ver de qué se trata la simultaneidad de estas 2 fases en el mismo episodio. Y una de las características que describían los psiquiatras antiguos es que estas patologías evolucionaban con una recuperación ad integrum, es decir, que entre fases había periodos interepisódicos en donde los pacientes recuperaban una condición de vida bastante parecida a la que tenían previa a esta condición. Esto servía para hacer diagnóstico diferencial con la evolución de la esquizofrenia, que habitualmente evoluciona con un deterioro progresivo producto de los sucesivos brotes psicóticos. Esto era lo que decían los antiguos para diferenciar psicosis maníaco-depresiva de evolución fásica de las enfermedades procesuales como la esquizofrenia. Bien, ahora hoy en día, ¿a qué consideramos nosotros espectro bipolar? Y acá tenemos una primera imagen donde podemos ver un gráfico de gravedad del espectro bipolar, es decir, en lo que nosotros llamamos variaciones normales del humor. Acá estamos en una condición normal, no hay patología. Eso significa que nosotros durante nuestra vida tenemos oscilaciones del estado de ánimo sin que por eso hablemos de patología. Hay días que podemos estar más tristes, como hablamos ayer. La tristeza forma parte de los estados de ánimo o emociones básicas del ser humano, y dijimos que la alegría era otra emoción básica primaria. Entonces podemos oscilar entre estados de alegría y de tristeza dentro de condiciones normales que nos ofrece la vida. La vida nos ofrece, digamos, características para que estemos tristes, características de la vida nos ofrecen circunstancias por las cuales vamos a estar alegres, y estas variaciones del humor hacen que nosotros tengamos variaciones normales del humor a lo largo del día, a lo largo de los días, a lo largo del año, sin que por esto podamos hablar de aparición de patología. Y cuando hablamos a lo largo de los años, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque cuando hablamos de trastornos bipolares o espectro bipolar, tenemos que pensar en un diagnóstico longitudinal. El diagnóstico del trastorno bipolar no se hace en un corte transversal, o es muy difícil hacer el diagnóstico del espectro de bipolaridad en un corte
transversal, porque ya estamos hablando de fases de excitación y fases de depresión, fases de elevación o de hipomanía, de manía, podemos ver estas diferencias, y fases de depresión. Estamos hablando de una evolución a lo largo del tiempo. Entonces, una primera premisa importante para hacer el diagnóstico de bipolaridad es diagnóstico a lo largo del tiempo. Los ingleses llaman long life psychopathology, es decir, una evolución de la psicopatología a lo largo de la vida. Es decir, que para hacer diagnóstico de espectro bipolar tenemos que tomarnos un tiempo de la vida del sujeto considerable para estudiar estas variaciones del humor, y cuando estas variaciones del humor empezamos a pensar que son variaciones patológicas. Entonces, un primer concepto es el estudio de variaciones del humor a lo largo de ciclos lo suficientemente largos para que nos permitan evaluar oscilaciones del humor. Y cuando les dije al principio que uno de los motivos por los cuales había errores diagnósticos en la presunción diagnóstica de trastornos bipolares, es porque precisamente no se han tomado en cuenta episodios a lo largo de la vida, y los diagnósticos transversales llevan a errores diagnósticos en el llamado espectro bipolar. Porque si necesitamos hacer una evaluación de la oscilación del ánimo a lo largo de la vida y nos encontramos con un diagnóstico transversal hoy, aquí y ahora, probablemente cometamos errores al identificar este tipo de cuadros. De las variaciones normales del humor, si se agravan estas oscilaciones del estado de ánimo, y hay personas que tienen oscilaciones bruscas del estado de ánimo y que no pueden mantener una estabilidad del humor, ya pasamos a pensar en personas que tienen algún tipo de oscilación del humor, sin que tampoco esto se constituya en una patología propiamente dicha. Y hablamos de temperamento ciclotímico. ¿Qué significa esto? Que hay personas cuyo temperamento tiende a las oscilaciones del humor más frecuentemente que otras personas. Ustedes saben que el temperamento es lo heredado, es aquello con lo cual nosotros venimos dotados con una alta carga genética y que es transmisible y que se puede modificar por el ambiente, pero que nos da una impronta acerca de cómo somos desde nuestros primeros días de vida. Hay bebés que son más inquietos que otros, y hay bebés que son más alegres que otros, y hay niñitos pequeños que tienen temperamentos, que tienen tendencia a la oscilación del humor, y no por esto estamos hablando de patología, estamos hablando de temperamento. Del espectro de las variaciones normales del estado de ánimo tenemos una variación mayor entre estados de alegría y tristeza. Por ahora solamente son variaciones del estado de ánimo que marcan una tendencia, es decir, marcan un temperamento, sin que por esto hagamos diagnóstico de patología. En esto tenemos que hacer un énfasis importante, porque hay personas que tienden a hacer un abuso del diagnóstico de trastornos bipolares en niños, cuando en realidad estamos hablando de temperamentos ciclotímicos en niños, y no por eso hablar de patología. Hoy en día hay una tendencia a hablar de bipolaridad en niños muy pequeños, y esto es algo que me gustaría lo pongamos entre comillas, que es muy difícil hacer diagnóstico de bipolaridad en la infancia. Pero sí hay niños que vienen con características temperamentales ciclotímicas, y esto puede quedar a lo largo de la vida como un rasgo de carácter. El temperamento forma parte de la personalidad, es decir, el carácter es aquello que se desarrolla a lo largo de la vida y que está influenciado por el ambiente, mientras el temperamento es aquello que nos ha marcado desde nuestro nacimiento por las condiciones heredadas. Bien, hay personas que tienen temperamentos ciclotímicos y que son así desde pequeñas, es una marca de su personalidad, forma parte de su forma de ser y mantienen esto a lo largo de la vida. Si esto es predisponente o no para patología, bueno,
es posible que las personas que tengan temperamento ciclotímico y que enfermen de trastorno bipolar, bueno, hayan hecho un progreso en su temperamento hacia una modalidad patológica. Pero no necesariamente una persona que tiene un temperamento ciclotímico es una persona que tiene problemas, ¿sí? Sino que es un rasgo de carácter. Ahora, si progresamos en este espectro bipolar, nos vamos a encontrar con trastorno ciclotímico. Ya cuando hablamos de trastorno o desorden, estamos hablando de patología. Acá sí empezamos a hacer una diferencia entre lo que serían variaciones normales y rasgos patológicos. Cuando hablamos de desorden o trastorno ciclotímico, estamos hablando de una patología concreta y que se diferencia de del temperamento ciclotímico. Ya son personas que tienen oscilaciones del humor marcadas fundamentalmente por depresiones que evolucionan a lo largo de la vida con ciclos de elación o excitación, sin que por esto se llegue a constituir en una enfermedad que sea invalidante o que altere el funcionamiento del individuo en algún momento de su vida que requiera una hospitalización o una intervención de la sociedad para poner límites a sus conductas, sino que son oscilaciones bruscas del humor que traen desajuste, que traen una dificultad en la calidad de vida a lo largo del tiempo, pero que no llegan a constituir cuadros severos que requieran la intervención o la hospitalización. Dentro de este espectro nos vamos a encontrar con lo que se llama el trastorno bipolar 2. Si hablamos de trastornos bipolares 1 y 2, ahora después vamos a ver las características de ellos, pero podemos decir que los trastornos bipolares 2 son menos severos que los trastornos bipolares 1. ¿Por qué? Porque los trastornos bipolares 2 cursan con hipomanía, a diferencia de los trastornos bipolares 1 que cursan con manía. ¿Y qué diferencia hay entre hipomanía y manía? Y hay una diferencia de severidad en el cuadro. Entonces, en este espectro del trastorno ciclotímico que no alcanza a constituir un trastorno bipolar propiamente dicho, el trastorno bipolar 2 sí es un trastorno bipolar, ya entra dentro de los que llamamos trastornos bipolares, y se caracteriza por fases de depresión y fases de hipomanía. Y acá tenemos que hacer una diferencia muy marcada entre el trastorno bipolar 2 y trastorno bipolar 1, porque el trastorno bipolar 1 ya implica la presencia de depresión más manía, que puede presentarse como una manía unipolar, es decir, que puede presentarse como solamente con una forma de expresión maníaca, y acá tenemos que hacer un diagnóstico importante desde el punto de vista de identificación nosográfica. Si una persona se presenta con una depresión y no sabemos si ha tenido una fase o no maníaco o hipomaníaca, no podemos diferenciar si esa depresión es una depresión unipolar o una depresión bipolar. Pero si una persona se presenta con una manía unipolar, entra dentro de los protocolos de tratamiento de los trastornos bipolares. La sola presencia de un episodio maníaco hace que un cuadro sea considerado dentro del espectro de los trastornos bipolares 1. ¿Por qué? Porque estas personas pueden haber debutado con un episodio maníaco y después tener un episodio depresivo. La diferencia entonces entre el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2 es que los trastornos bipolares 2 son depresiones graves asociadas a fases
hipomaníaca. El trastorno bipolar 1 son depresiones graves con fases maníacas agudas que pueden expresarse como una manía unipolar o como un trastorno bipolar 1 auténtico con fases de depresión y de manía. ¿Sí? Entonces, acá tenemos constituido este espectro que va desde variaciones normales del humor hasta rasgos temperamentales, hasta acá no hay patología, trastorno ciclotímico, sí, acá hay una patología sin que llegue a constituirse un trastorno bipolar propiamente dicho, y después tenemos las variaciones entre el trastorno bipolar 2, que es menos grave que el trastorno bipolar 1, y la manía unipolar, el trastorno bipolar 1 propiamente dicho, con las dos fases. Y acá tendríamos completo el cuadro de lo que se llama el espectro bipolar y que fue presentado por Woodward y Jansson. Bien, nosotros ayer hablamos de depresión y ahora estamos dentro de los trastornos afectivos y estamos hablando de trastornos bipolares, entonces tenemos que hablar de la depresión bipolar, que habíamos dejado para hoy. ¿Por qué? Porque la depresión bipolar implica un diagnóstico específico y un tratamiento específico que difiere de las llamadas depresiones unipolares. La depresión bipolar no pertenece al cuadro de los trastornos afectivos de depresión, sino que pertenece al cuadro de los trastornos bipolares. Bien, ¿cómo podemos nosotros identificar una depresión bipolar? En realidad, si una persona se presenta a la consulta con antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos y ahora cursa una depresión, el diagnóstico es fácil, porque tenemos antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos y hoy en el corte transversal la persona se presenta con una depresión con todas las características de un trastorno afectivo mayor, trastorno depresivo mayor, pero con antecedentes de fases maníacas o hipomaníacas. El diagnóstico es sencillo, pero no siempre es tan fácil hacer el diagnóstico de depresión bipolar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no relata episodios previos de manía o hipomanía o no los reconoce como un problema. La mayoría de las personas que tienen trastornos bipolares, cuando están en fases de excitación, no reconocen eso como una fase patológica, sino que lo reconocen como una fase de estar muy bien. Entonces es muy difícil ya en el diagnóstico de depresión bipolar identificar los antecedentes de manía o hipomanía, porque el sujeto a veces no reconoce a la manía o a la hipomanía como un cuadro patológico. Entonces acá tenemos una primera dificultad. La segunda dificultad sería que una persona debute con una depresión y nosotros no sepamos, por ausencia de antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos, si esa depresión se corresponde con el espectro de las depresiones unipolares o pertenece al campo de las depresiones bipolares. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les parece a ustedes que sería importante hacer el diagnóstico diferencial entre depresión unipolar y depresión bipolar? Porque está haciendo el tratamiento. Sí, precisamente, el tratamiento es distinto. ¿Y por qué será distinto? Porque hay dos fases y en la otra tenemos una fase. Pero si una persona se presenta a la consulta con una depresión y sin antecedentes, y se la trata como una unipolar, capaz puede desencadenar, si es bipolar, un episodio de manía. esa es la respuesta. El riesgo de tratar a un primer episodio depresivo en una persona con riesgos de tener una depresión bipolar y tratarlo como si fuese una depresión unipolar, es que el riesgo sería desencadenar lo que llama un switch maníaco o hipomaníaco por una sensibilización extrema de los antidepresivos. Entonces, si yo trato a una persona
que tiene un primer episodio depresivo con riesgo de padecer una depresión bipolar, y yo la trato como si fuese una depresión unipolar, corro el riesgo de producir un desencadenamiento de un switch maníaco-hipomaníaco. Esa es la respuesta correcta. Ahora, no es fácil identificar si una persona tiene una depresión y que esta depresión sea una depresión bipolar. ¿Por qué? Porque les decía, porque el sujeto puede no relatar episodios previos de manía o hipomanía, o puede no haberlos tenido y debutar con una depresión, con un primer cuadro dentro de las fases de bipolaridad, presenta una primera fase depresiva. Cuando los pacientes presentan una primera fase maníaca o hipomaníaca, el diagnóstico es mucho más sencillo que cuando el inicio es con una fase depresiva. Por lo que decíamos que justamente es muy difícil abordar el tratamiento de una depresión bipolar como si fuese una depresión unipolar por el riesgo que conlleva el uso de antidepresivos en pacientes con proclividad a tener una depresión bipolar. Entonces, el diagnóstico diferencial entre depresión unipolar y bipolar lo hacemos por la presencia en los antecedentes personales de episodios maníacos o hipomaníacos, o por lo que vos decías bien, por los antecedentes de haber desencadenado un cuadro hipomaníaco o hipomaníaco frente al tratamiento con antidepresivos, es decir, lo que se llama inducción a la hipomanía o manía por el uso de antidepresivos. Fíjense que esto ya es un criterio diagnóstico. Si una persona se presenta con un cuadro de una depresión unipolar y es tratada como una depresión unipolar y desencadena un viraje rápido a una manía o hipomanía, es decir, que no pasa a estar mejor, sino que pasa a estar maníaco o hipomanía. Y es un riesgo identificarlo, porque muchas veces las personas dicen, estoy muy bien, pero nosotros sabemos que la respuesta al tratamiento con antidepresivos ha sido sobredimensionada con respecto a la expectativa que tenemos de la mejoría de esa depresión, y que en realidad no está muy bien, sino que ha pasado a un cuadro de manía o hipomanía. Entonces, una de las de los riesgos del tratamiento con antidepresivos en personas con enfermedad bipolar es el viraje hacia un episodio maníaco o hipomaníaco. Y esto ya se constituye en un diagnóstico de depresión bipolar. Los antecedentes personales, la inducción a la manía o hipomanía con antidepresivos es otro de los cuadros por los cuales nosotros vamos a poder identificar una depresión bipolar. Pero si nosotros identificamos una depresión bipolar por la respuesta al tratamiento con antidepresivos, no es lo mejor que nos podría pasar. Es decir, uno trata de no hacer pruebas de ensayo y error a ver si le damos antidepresivos, si es un viraje, y entonces se trata de una depresión bipolar. ¿Por qué? Porque los riesgos de un viraje hacia una hipomanía o una manía de una persona que tiene una depresión y vira hacia la manía o la hipomanía no son lo que nosotros esperamos de un tratamiento, y tampoco eso es bueno para la calidad de vida de ese paciente. Entonces deberíamos empezar a buscar algunas otras antecedentes que nos puedan orientar hacia el diagnóstico de bipolaridad. Bueno, ¿cuál es uno de los antecedentes que nosotros podríamos buscar como características? Sería antecedentes de temperamento ciclotímico, o lo que llama una persona hipertímica, es decir, que tiene una alta sensibilidad a la respuesta emocional. La aparición de episodios depresivos recurrentes
¿Se acuerdan cuando ayer hablamos de depresión recurrente? Dijimos que el tratamiento era con antirrecurrenciales para evitar la recurrencia. Bueno, ya la aparición de episodios depresivos recurrentes nos hace sospechar de que podríamos estar frente a una depresión bipolar. La otra es que tenga episodios depresivos muy breves, frecuentes, menos de 3 meses, con alta repetición, es decir, una depresión recidivante. Dijimos, ¿se acuerdan cuando ayer hablamos que se parecían a los cicladores rápidos de los trastornos bipolares? Que dijimos depresiones recidivantes, personas que tienen tendencia a tener episodios depresivos repetidos. Esto también nos orienta hacia el diagnóstico de depresión bipolar. La presencia de episodios depresivos de características atípicas, es decir, que no sean características genuinas de depresión, sino que presenten sintomatología psicótica, por ejemplo, episodios depresivos asociados con síntomas psicóticos que pueden ser no congruentes con el humor, es decir, personas que tienen episodios depresivos y reacciones paranoides. Eso nos podría orientar hacia el diagnóstico de una depresión bipolar. Y un tema que esto sí es importante, el inicio depresivo a edad temprana, es decir, la depresión a edad juvenil es uno de los factores que nosotros vamos a tener como diagnóstico importante del trastorno bipolar, es decir, la depresión que aparece a edad muy temprana en la vida. Si nosotros dijimos ayer que la depresión suele aparecer en la mitad de la vida, la depresión juvenil nos puede orientar hacia el diagnóstico de depresión bipolar. Habitualmente las depresiones juveniles están fuertemente asociadas al consumo de sustancias. Es decir, vamos a ver que las depresiones bipolares en jóvenes están fuertemente asociadas a trastornos por abuso de sustancias, que en realidad empeoran el diagnóstico, porque ya hay una presencia de un cuadro sobreagregado al trastorno bipolar, que sería trastorno bipolar más abuso de sustancias. Algunos autores consideran a la depresión posparto como una depresión bipolar, es decir, una depresión caracterizada por la aparición de un cuadro depresivo durante el puerperio. Algunos autores consideran que esto forma parte de los trastornos bipolares, del espectro bipolar. Entonces, la aparición de una depresión postparto podría orientarnos hacia el diagnóstico de depresión bipolar. Pero hay un tema muy importante, que dijimos que los trastornos bipolares tienen una carga genética importante. Entonces, a veces, si un joven, ya tenemos un primer diagnóstico, ¿no? Es un joven que presenta una depresión como primera manifestación sintomatológica, tenemos una depresión juvenil. Pero si no tenemos antecedentes personales de fases maníacas o hipomaníacas, pero tenemos familiares de primer grado con diagnóstico del trastorno bipolar, la posibilidad de que se trate de una depresión bipolar es alta. Entonces, el diagnóstico de bipolaridad no solamente es un diagnóstico que debe hacerse en el eje longitudinal, sino que tiene que hacerse también explorando la psicopatología familiar. Los antecedentes de trastornos bipolares en familiares de primer grado nos orienta o nos refuerza la idea de la presencia de un trastorno bipolar. Pero debemos tener presente que esto no es mandatorio, es decir, porque a veces se corre el riesgo. Yo he visto recientemente, hace muy poquito, que una persona que tiene una distimia, es decir, una depresión crónica de bajo grado, por una madre con antecedentes de trastorno bipolar, le dijeron: usted tiene trastorno bipolar 2. Y en realidad es muy difícil hacer este tipo de apreciaciones diagnósticas. ¿Para qué nos serviría la utilidad del diagnóstico familiar, de carga familiar de un trastorno bipolar? Para, si una persona presenta una depresión, tener la cobertura terapéutica que deberíamos hacer, que es con antirrecurrenciales, pero no identificarlo como un trastorno bipolar propiamente dicho. Porque si no estaríamos haciendo
un sobrediagnóstico de trastornos bipolares y además etiquetando e identificando a una persona como padeciendo un trastorno bipolar cuando en realidad no necesariamente tiene por qué padecerlo. Pero, ¿por qué hacemos el énfasis en estas historias acerca de cómo tratar una depresión bipolar? Porque justamente el riesgo terapéutico de tratar una depresión bipolar como a una depresión unipolar es que puede desencadenar un switch. Entonces, lo que hacemos es esta exploración diagnóstica, sobre todo para indicar una cobertura terapéutica más amplia para evitar el switch. Y otro de los diagnósticos de depresión bipolar ya acá tiene que ver con respuesta terapéutica. Es decir, ¿se acuerdan cuando ayer hablamos de depresión residual? Es decir, el agotamiento de la respuesta con tratamientos antidepresivos que deja una depresión residual nos hace pensar en la posibilidad de que estemos frente a una depresión bipolar. Y la falta de respuesta a 3 o más antidepresivos distintos también nos hacen pensar en la posibilidad de diagnóstico de una depresión residual y que estemos frente a una depresión bipolar. ¿Por qué es importante entonces hacer el diagnóstico de depresión bipolar? Por el esquema terapéutico que vamos a decidir, donde lo mandatorio en una depresión bipolar es la utilización de antidepresivos más estabilizadores del humor. Eso es la diferencia terapéutica fundamental entre el tratamiento de la depresión unipolar y el tratamiento de la depresión bipolar. Ahora, la depresión bipolar también no es un cuadro sencillo de identificar y tiene muchas dificultades diagnósticas que nos obligan a hacer diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Bien, nosotros habíamos hablado de la psicosis maníaco-depresiva como una evolución fásica de la evolución procesual de los cuadros esquizofrénicos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase dijimos que históricamente se diferenciaban las enfermedades de evolución fásica de las enfermedades por evolución procesual? La llamada abulia procesual, o lo que hoy se llaman síntomas negativos de la esquizofrenia, como aplanamiento afectivo, es un diagnóstico importante para hacer entre el diagnóstico de depresión bipolar y abulia presente como síntomas negativos de la esquizofrenia o pacientes psicóticos. Y fíjense que acá estamos hablando ya de pacientes con una larga evolución, son pacientes con una historia de terapéutica psiquiátrica importante, porque estamos hablando de personas que han tenido una evolución crónica de su patología. Entonces, diferenciar síntomas negativos o abulia procesual de un trastorno bipolar es importante porque a veces podemos confundir una depresión que puede ser identificada como depresión bipolar con los síntomas negativos de una enfermedad psicótica, o lo que se llama abatimiento pospsicótico, es decir, parecería ser una depresión, pero en realidad son síntomas de los llamados síntomas negativos. Cuando ven esquizofrenia van a ver que hay síntomas positivos y síntomas negativos de la esquizofrenia. Los síntomas positivos son aquellos que tienen una florida sintomatología, como los delirios, las alucinaciones, el pensamiento, el desorden del pensamiento, las alteraciones cognitivas, y hay síntomas negativos que tienen que ver con el aplanamiento afectivo, el abatimiento, que podrían ser fácilmente identificados como síntomas depresivos, y en realidad no son síntomas depresivos, sino que son síntomas negativos de la esquizofrenia. Y esto nos obliga a hacer diagnóstico diferencial. Otro cuadro que es de difícil diagnóstico es el llamado trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno psicótico de acuerdo a las clasificaciones diagnósticas modernas, ¿no? Porque en la antigüedad
se habló de la psicosis esquizoafectiva aguda y no tiene nada que ver con lo que hoy se considera el trastorno esquizoafectivo, que es un cuadro crónico caracterizado por la presencia de sintomatología psicótica, síntomas de primer grado de esquizofrenia más síntomas depresivos asociados. Pero tiene que tener como requisito de diagnóstico el trastorno esquizoafectivo, de acuerdo al manual de clasificación del DSM-4 de los Estados Unidos, hoy también los criterios de la CIE-10 de la OMS, es que tiene que haber síntomas de esquizofrenia asociados a síntomas depresivos. A eso se le llama trastorno esquizoafectivo, que es bastante diferente de los trastornos bipolares. Sin embargo, si nosotros vemos un espectro entre la psicosis esquizofrénica y la psicosis afectivas, el trastorno esquizoafectivo sería una especie de cuadro intermedio entre las psicosis esquizofrénicas y la psicosis afectiva, pero estamos dentro del espectro de los trastornos psicóticos. Y vimos que los trastornos bipolares no necesariamente todos son psicóticos. El trastorno bipolar 2 o el trastorno ciclotímico no son cuadros psicóticos. El trastorno bipolar 1 sí, por la presencia de manía o por la presencia de una depresión melancólica. Debemos hacer diagnóstico con las reacciones adaptativas. Hay personas que a lo mejor sufren un duelo y tienen unas defensas de características psicológicas frente al duelo, donde a veces se ponen con una exaltación del humor. Y esto no necesariamente es la presencia de un cuadro bipolar, sino que es una reacción adaptativa al duelo. Los trastornos de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, los trastornos borderline o limítrofes de la personalidad son una entidad que muchas veces se confunden con trastornos bipolares, específicamente con los trastornos bipolares 2. Y de hecho, para algunos autores hay una gran superposición diagnóstica entre trastornos bipolares 2, es decir, hipomanía y depresión, con los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad tiene grandes componentes afectivos, como son episodios difóricos por intolerancia a la soledad. ¿Se acuerdan cuando hablamos ayer de la depresión anaclítica, ¿no? o la depresión por abandono, más que sobre los adolescentes? Los pacientes limítrofes suelen tener una alta presencia de trastornos afectivos ligados a las depresiones anaclíticas o depresiones por abandono, y presentan una intolerancia al abandono. Pero muchas veces tienen episodios de impulsividad y de conductas de actinado que podrían hacer confundir esto con una hipomanía. De hecho, hay un autor que se llama Akiskal, que piensa que todos los trastornos borderline en realidad son formas moderadas del espectro bipolar. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esto porque sería extender demasiado el concepto de bipolaridad, invadiendo el campo de los trastornos de la personalidad, que va a ser un tema que van a ver más adelante. Pero la presencia de un trastorno límite de la personalidad podría hacer pensar en que si esa persona tiene episodios depresivos y que los trastornos afectivos sean los trastornos personales son bastante frecuentes, una alta comorbilidad, no estaría mal pensado en tratar esas depresiones con una cobertura con un estabilizador del humor. Sin embargo, hay que hacer diagnóstico de diferencial y junto también a los trastornos de ansiedad que pueden tener a veces una posibilidad de confusión diagnóstica con los trastornos bipolares o con la depresión de características ansiosas. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de depresión más ansiedad? Bien, podría confundirse el diagnóstico de depresión ansiosa o depresión con componente de trastorno de ansiedad con una depresión bipolar. La presencia de síntomas que son bastante prototípicos del trastorno de ansiedad, como irritabilidad, llanto fácil, preocupación, hipervigilancia, alteraciones en la autoestima, desesperanza, pesimismo, insomnio de conciliación, que es el tema que vimos ayer,
y dificultades en la concentración, hablarían más de un trastorno por ansiedad que de una depresión bipolar. Pero estas son disquisiciones diagnósticas muy exquisitas a veces y difíciles de evaluar. Pero como concepto general lo que nos tiene que quedar presente es que la depresión bipolar debe ser identificada claramente de la depresión unipolar porque las expectativas terapéuticas son muy distintas y volvemos a enfatizar que la terapéutica con estabilizadores del humor es lo mandatorio en las depresiones bipolares. Bien. Vayamos ahora al diagnóstico del trastorno bipolar 1. Dijimos que había dos grandes grupos de trastornos bipolares. El trastorno bipolar 1, que se caracterizaba por... Depresión y depresión grave. Bien. Es el espectro más grave del espectro bipolar. Es lo que antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Está dentro de las llamadas psicosis afectivas. El episodio maníaco, de acuerdo a los manuales de clasificación diagnóstica, requiere de una serie de precisiones diagnósticas. Por un lado, la duración del episodio. No debe durar menos de una semana para considerar un episodio maníaco, es decir, la presencia de síntomas maníacos que duren o persistan por lo menos una semana. Y la manía es una condición grave. Implica que requiere hospitalización. Nosotros muchas veces, si tenemos que hacer diagnóstico diferencial de una depresión bipolar con un episodio maníaco previo, una pregunta que se hace habitualmente es: ¿usted alguna vez estuvo hospitalizado? A ver, la hospitalización por sí misma no es un criterio diagnóstico, porque a veces una persona la puede haber hospitalizado por hipomanía. Pero cuando hablamos de si estuvo hospitalizado es porque el cuadro maníaco fue lo suficientemente importante como para que no pase desapercibido en la familia y en el entorno social, que requirió que por lo menos ese paciente haya necesitado estar hospitalizado para resguardar su vida, la vida de otros, por los riesgos que una manía conlleva. ¿Cuáles son los síntomas que se observan en un episodio maníaco? Sabemos que estamos frente a lo que llamamos trastornos afectivos, entonces el humor alterado, la presencia de un humor exaltado. En psiquiatría esto nosotros lo llamamos hipertimia, es decir, una condición de hipertímica, de exaltación, o sinónimos de exaltación anímica es el concepto de elación, como una elevación exagerada del estado de ánimo. Es decir, que una persona tenga una exaltación del estado de ánimo no necesariamente implica que esta persona sea feliz, porque en la manía la exaltación anímica va asociada a síntomas de irritabilidad, de un estado del ánimo expandido en forma anormal, que no se justifica esa expansión anímica, y que se encuentra elevado de tal manera que es claramente observable por otros. Una manía no pasa desapercibida. Son personas que llegan a manifestar su exaltación anímica de una manera bastante bizarra o extraña. La palabra bizarra implica algo raro o extraño. Vestimentas extravagantes, conductas en la calle que son ostensiblemente visibles por otros
de que esa persona tiene un estado de ánimo normal y que se caracteriza por una expansión del estado de ánimo. Muchas veces esto va asociado a síntomas de grandiosidad, es decir, hay una omnipotencia y una grandiosidad muy marcada, donde las personas sienten que son el centro del universo, son personas importantes y se comportan de esta manera, es decir, viven y actúan esta grandiosidad con manifestaciones que empiezan a tener colisiones con la vida social normal. Un síntoma muy importante es el insomnio. Pero fíjense qué características tiene este insomnio. Los trastornos bipolares, el insomnio, se manifiesta de tal manera que una persona puede estar despierta durante varios días sin sentir que necesita descansar. Este es un criterio importante del diagnóstico de insomnio de un trastorno bipolar. Las personas que tienen insomnio con un trastorno bipolar sienten que pueden estar despiertas durante mucho tiempo sin necesidad de descansar. Y este es un rasgo patognomónico del insomnio que se asocia a los trastornos bipolares. Verborrea. ¿Qué significa la palabra verborrea? Incontinencia verbal, es decir, hablan con una incontinencia verbal, no pueden parar, con lo cual esto empieza a generar ocasiones en el vínculo con los demás. ¿Por qué? Porque hablan, interrumpen, no respetan las características del diálogo, sino que son avasalladores con el discurso y no pueden detenerse, no pueden parar de hablar. La verborrea es un síntoma característico de un episodio maníaco o hipomaníaco, porque la verborrea no es necesariamente manía. La verborrea a veces es una expresión de el estado de fluir del pensamiento, porque significa que si hablan muy rápido es porque están pensando muy rápido. Y esto se llama flying thoughts en inglés, ¿no? Como pensamientos fugaces, o de tal manera que estos pensamientos fugaces a veces se transforman en una auténtica fuga de ideas, es decir, que no pueden manejar una coherencia discursiva porque piensan tan rápido y hablan tan rápido que es difícil seguirles el discurso, porque se abren y se van ramificando sus explosiones discursivas de tal manera que hablan de muchos temas a la vez. Hay un diagnóstico diferencial entre lo que se llama fuga de ideas, que es típico de la psicosis afectiva, de la expansión maníaca de los pacientes que tienen trastornos bipolares, de los llamados de la disgregación esquizofrénica, que lo van a ver cuando ven esquizofrenia. El diagnóstico diferencial que hacían los viejos semiólogos, psiquiatras, entre lo que era fuga de ideas y disgregación del pensamiento psicótico, es que los pacientes con una exaltación anímica y con tendencia a la fuga de ideas hablan de muchos temas, pero en algún momento vuelven al tema central. Depende de la paciencia que tenga de escucha para poder identificar que el tema fue abandonado porque fue avasallado por múltiples temas que invadieron el discurso de este paciente, pero que en algún momento vuelven a la idea original. Los pacientes con presencia de disgregación psicótica, es decir, que tienen desorganización del pensamiento, que es un síntoma que se observa en la esquizofrenia, cuando el pensamiento se disgrega, es muy difícil que vuelvan a tener una coherencia discursiva y que vuelvan a la idea original. Este es un diagnóstico que hacían los viejos psiquiatras entre fuga de ideas y pensamiento disgregado, que uno es la fuga de ideas está determinada por una exaltación del estado de ánimo que hace que el sujeto sienta que tiene que hablar de muchos temas
porque está en plena expansión maníaca, de alguien que tiene una desorganización del pensamiento como pasa en la esquizofrenia. ¿Sí? Las personas que tienen episodios maníacos tienden a la distractibilidad, es decir, que es muy difícil mantener la atención sobre un tema porque están permanentemente estimulados por la multiplicidad de estímulos ambientales y cualquier estímulo es incorporado al discurso. Si perciben algo ambientalmente, lo incluyen en su conversación y incorporan aspectos de estímulos ambientales y se distraen fácilmente. Dijimos que la manía era una expansión del estado de ánimo, pero que se traduce también en una conducta, y la conducta es de una excitación psicomotora, es decir, el paciente maníaco está excitado. Es lo que ustedes van a ver en las guardias de emergencias generales, cuando vean pacientes que llegan con un cuadro de excitación psicomotriz. El diagnóstico del síndrome de excitación psicomotriz es un diagnóstico inespecífico, no sabemos muy bien a qué obedece, pero muchos pacientes maníacos ingresan a los dispositivos de emergencia, no necesariamente psiquiátrica, sino a los dispositivos de emergencia médica, con un cuadro de excitación psicomotriz que es inespecífico, que se corresponde con esta agitación motora típica de la manía. Se puede dar en otras condiciones la excitación psicomotriz, en pacientes con una intoxicación alcohólica, pacientes con una descompensación psicótica, pero la agitación motora acompañada de expansión maníaca, acompañada de insomnio, acompañada de grandiosidad, nos orientan al diagnóstico de una excitación maníaca, un cuadro de excitación maníaca. Que puede ser manía unipolar, es decir, que no hay antecedentes de depresión, o puede ser que esa persona haya tenido antecedentes de depresión grave y ahora manifiesta un episodio maníaco. La diferencia entre trastorno bipolar 1 con fases maníaca y depresiva es la presencia de una fase depresiva previa o posterior con el antecedente del episodio maníaco, o podría ser el debut de un trastorno bipolar con una expresión de una manía unipolar. Y lo que presentan muchos pacientes durante la excitación maníaca, durante la manía aguda, son delirios francos. Delirios y alucinaciones, es decir, aparecen trastornos sensoperceptivos severos con la aparición de síntomas psicóticos, que no son solamente los síntomas afectivos psicóticos, sino que son síntomas cognitivos, desórdenes del pensamiento. En esta presencia de síntomas psicóticos con delirios y alucinaciones es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial con otros cuadros psicóticos agudos. Y acá probablemente la intervención terapéutica con antipsicóticos para morigerar la sintomatología nos va a posibilitar después evaluar en lo que llamamos long lifestyle pathology, es decir, la evolución en el tiempo, cuáles son las características de este cuadro, porque acá se haría totalmente indistinguible de una psicosis aguda, que no sabemos cuáles son las características. Bien, para hacer diagnóstico de trastorno bipolar 1 nosotros necesitamos la presencia de por lo menos un episodio maníaco, que puede ser un episodio único cuando hablamos de manía unipolar. Y de los síntomas que nosotros hablamos, la presencia del estado de ánimo exaltado o anormal es una condición básica para poder hablar de una psicosis afectiva. Si además presenta fuga de ideas, agitación motora, insomnio, grandiosidad, con la presencia de 3 o más síntomas de esta naturaleza asociados a un episodio maníaco de una duración mayor a una semana, o por lo menos de una duración equivalente a una semana, estamos en condiciones de hacer diagnóstico de trastorno bipolar 1, que como dijimos puede ser
manía unipolar, si la expresión fue una manía pura, sin antecedentes de depresión, o una manía en el transcurso de una enfermedad bipolar, es decir, la persona tenía antecedentes de depresión grave y ahora presenta un episodio maníaco. Si teníamos un episodio de depresión grave, hasta que aparece el episodio maníaco, nosotros no sabemos si ese paciente es un trastorno bipolar 1 o 2. La presencia de un episodio maníaco observable por los demás, que requiere habitualmente hospitalización, que dura por lo menos una semana y que tiene 3 o más síntomas de los que hablamos recién, donde la agitación motora es un síntoma importante, donde la expansión anímica es un síntoma importante, el insomnio pertinaz es una sintomatología importante, estamos en presencia de lo que nosotros llamaríamos trastorno bipolar. Con respecto a lo discursivo, ahora vamos a ver algunas características. Durante los episodios maníacos los pacientes tienen, además de una aceleración del pensamiento que se traduce a veces en pensamientos fugaces, lo que llamamos en inglés flying fox, o que pueden agravarse hasta la fuga de ideas, el discurso habitualmente, por la irritabilidad, tiene tendencia a ser un discurso de naturaleza no solamente de un estado de ánimo expansivo, sino que dijimos que era irritable, con lo cual muchas veces hay agresión. Por eso es también una emergencia psiquiátrica. Hay trocacidad en el lenguaje, personas que empiezan a hablar de una manera muy vulgar y con una expresión muy directa, y algunos hablan de hipersexualidad. ¿Qué significa? Que hay una procacidad verbal hacia temáticas de índole sexual donde no hay barreras de represión, sino que aparece una exaltación anímica con una tendencia a la actuación a través de conductas sexuales que pueden ser seducciones múltiples, con procacidad en el lenguaje, pero es un estado de ánimo normal, no es alguien que está divirtiéndose, sino que es alguien que tiene una expansión anímica y que no reconoce límites y que está actuando de una manera vulgar a los ojos de los otros, pero producto de una patología mental que nosotros identificamos como trastorno bipolar. Entonces tenemos síntomas de gravedad con presencia de desorden del ánimo y con una persistencia sintomática que a veces nosotros tenemos acá como criterio la presencia de por lo menos una semana, pero si la intervención terapéutica con antipsicóticos es digamos bastante rápida, la respuesta terapéutica es rápida, a veces la sintomatología no dura una semana, pero nosotros tenemos que evaluar que hubo una intervención terapéutica en medio. Es decir, que si los síntomas ceden en menos de una semana por la intervención terapéutica, no por eso vamos a desconsiderar el diagnóstico de manía. ¿Por qué? Porque la manía ha sido tan grave que se necesitó intervenir rápidamente para producir una intervención de emergencia, en una condición de emergencia. Es una de las emergencias psiquiátricas. La manía aguda es una de las emergencias psiquiátricas y es una emergencia de naturaleza dramática. ¿Por qué? Porque habitualmente, les decía, ingresan traídos por la fuerza de seguridad, con intervención de ambulancias. Muchas veces las ambulancias de los hospitales generales no quieren atender este tipo de cuadros porque los consideran emergencia psiquiátrica y piden asistencia especializada. Por eso muchas veces se recurre a la seguridad, porque son pacientes que tienen una alta agresividad y que son muy difíciles de controlar cuando están en plena expansión maníaca. Es decir, que ingresan muchas veces a los nosocomios con el diagnóstico vago de excitación psicomotriz. Bien, vamos a ver ahora trastornos bipolares 2. Si hablamos de trastornos bipolares 1, que se caracterizaban por episodios de depresión, una fase depresiva y una fase maníaca, los trastornos bipolares 2 se caracterizan por una fase depresiva y una fase hipomaníaca. ¿Qué diferencia hay entre la manía y la hipomanía? Es una cuestión de severidad. Dijimos que la manía
el diagnóstico de manía era ostensible y que era identificado por otros y que se requería una hospitalización y que por lo menos duraba una semana y que los síntomas eran muy graves. En la hipomanía los síntomas duran menos, es decir, si un episodio hipomaníaco dura 4 días en vez de una semana, hasta 4 días, puede durar menos, y remite sin intervención farmacológica, porque acá tenemos una importante diagnóstico, ¿no? Es decir, si una manía en 3 días remite, pero con la intervención de antipsicóticos, sigue siendo una manía. Ahora, si un episodio de hipomaníaco remite espontáneamente en 3 días, sin la intervención farmacológica, ahí hacemos diagnóstico de hipomanía. Es decir, por un lado tenemos la diferencia entre manía y hipomanía está dada por la duración en el tiempo. La hipomanía son síntomas más acotados en el tiempo que la manía. Y la gravedad. Seguimos en presencia de síntomas afectivos, es decir, que la expansión del humor sigue siendo importante, pero como dijimos que es una cuestión de grado, en vez de haber un estado de ánimo exaltado anormal, lo que vamos a ver es una tendencia a la grandiosidad. Muchas personas no requieren intervención psiquiátrica durante episodios hipomaníacos y pasan de una manera soslayada en la vida general como que muy divertida o que tiene una imagen muy positiva de sí misma. En vez de decir grandiosidad, decimos que tiene una imagen muy positiva de sí mismo o que tiene una autoestima exagerada, pero sin que esto llegue a ser tan ostensible para que los demás digan esta persona está enferma. Sin embargo, esa persona está enferma, pero socialmente no tiene las mismas, digamos, implicancias que una manía, donde la manía es identificable fácilmente por otros. La hipomanía puede pasar desapercibida en algunos ambientes donde la autoestima exagerada está bien considerada. Es un poco extravagante, pero es su forma de ser. Es decir, en algunos ambientes la exageración de la autoestima no es algo considerado anormal. De hecho, hay muchos personajes que viven de esta expansión afectiva sin llegar a constituir para la sociedad una alteración sintomática. Sin embargo, son personas que tienen una tendencia a la expansión anímica, pero que no pasan la barrera, como habíamos hablado recién, que sí pasan los pacientes que tienen manía, donde la exageración del estado de ánimo es gravemente ostensible por los otros. El insomnio es un síntoma importante en los trastornos bipolares 2. Les pasa lo mismo que a los pacientes maníacos, es decir, que pueden estar varios días sin dormir sin necesidad de descansar. Esta es una característica del insomnio de los pacientes que tienen trastornos bipolares. Tienen verborrea. Y acá yo voy a hacer un diagnóstico diferencial que mi experiencia clínica me dice que, a pesar de que en el manual de diagnóstico y tratamiento del DSM-4 diga que en los episodios hipomaníacos puede haber fuga de ideas, mi experiencia clínica me lleva a pensar que cuando hay fuga de ideas hay una tendencia al desorden del pensamiento, y eso es más característico de los episodios maníacos. Para mí, en los episodios hipomaníacos, y esto es una apreciación personal clínica, que tal vez no esté en los manuales, pero bueno, tengo derecho a disentir con algunos criterios de los manuales. Yo creo que la verborrea y la tendencia a los pensamientos fugaces son característicos tanto de la manía como de la hipomanía, pero que lo que llamamos fuga de ideas, cuando ya hay una alteración discursiva importante, es más característica de la manía que de la hipomanía, aunque en el manual
diga que la fuga de ideas también se observa en hipomanía. Si en todo caso hablamos de fuga de ideas, yo me inclinaría más a pensar en distractibilidad, pensamiento acelerado, verborrea, pensamientos fugaces o veloces, sin llegar a una auténtica fuga de ideas que hace que el discurso parezca incoherente. Las personas que tienen episodios hipomaníacos tienen un aumento de la actividad. Pero, claro, fíjense que estamos en algunos terrenos que son difíciles de evaluar si son episodios normales o normales. Pero lo que sí podemos identificar es que hay como un corte entre la actividad habitual y la actividad en un episodio hipomaníaco, porque cuando la persona empieza a involucrarse en más actividades de las que habitualmente hace, porque como además está insomnio, tiene mucho tiempo disponible para hacer cosas, entonces hace muchas cosas más allá de lo habitual. Se involucra en actividades. Habitualmente este involucramiento lo lleva a que abandonen rápidamente las actividades. Sale a correr al otro día, se le ocurrió ir a una exposición y acostarse a las 4 de la mañana, pero no se pudo dormir porque se le ocurrió una idea genial para armar un proyecto, entonces a las 5 de la mañana estuvo pensando que podía armar un proyecto y a lo mejor empiezan a aparecer situaciones que demuestran que una persona no está bien de ánimo, llamados a horas extemporáneas a otros, aparecer y tocar el timbre en horarios raros, sin que con esto llegue a decir, bueno, esta persona está mal, que requiere una hospitalización, sino que son llamados de atención de que algo no está funcionando bien. Y hay un síntoma que dice implicación excesiva en actividades placenteras, es decir, la búsqueda del placer constante, y acá también aparece de nuevo la hipersexualidad que está bien presente también en los episodios hipomaníacos, sin que adquiera características tan bizarras como la manía. Son personas que tienden a decir vos tenés que ser positivo, involucrarte solamente en las cosas que te importan placer, y empiezan a abandonar responsabilidades, actividades habituales por involucrarse en actividades supuestamente placenteras. En realidad, este involucramiento está determinado por una exaltación del estado de ánimo. La hipomanía puede remitir sola, como dijimos, sin intervención terapéutica, y a veces lo difícil es que el paciente reconozca que esto es un episodio de hipomanía, porque puede inclusive ser una defensa de su conducta. Yo soy una persona con mucha actividad, muy enérgica, me gusta involucrarme en muchos proyectos, me gusta gastar todo el dinero que tengo porque la vida es una sola, tengo que conocer a la mayor cantidad de parteneros sexuales posibles porque la vida me permite esto, etc. Es decir, y son a veces difíciles de rebatir estos argumentos porque podrían llegar a ser tomados como estilos de vida. Sin embargo, las personas que tienen hipomanía tienden a involucrarse en actividades que son complicadas. Por ejemplo, gastan más de lo habitual, hay un gasto excesivo, sobre todo con tarjetas de crédito y cosas por el estilo, donde habitualmente esto trae a problemas conyugales. ¿Para qué compraste un bastón de $1000 si necesitamos arreglar el lavarropa? Empiezan a aparecer dificultades en la vida de relación. Los pacientes hipomaníacos en fases hipomaníacas pueden comprar cosas que les parecen muy interesantes, aunque realmente sean inútiles para ellos, e inclusive, por ejemplo, llegar tarde, no ir a trabajar producto de que estuvimos en una fiesta y la verdad que la vida es una sola, y empiezan a perder contacto con las obligaciones, con las responsabilidades. Muchas veces dijimos que esto está desencadenado por una asociación al alcohol. El alcohol empeora los episodios afectivos en personas con trastornos bipolares.
la presencia de alcohol o drogas, que son bastante frecuentes en personas con trastornos bipolares, empeoran el cuadro de la patología porque agravan la sintomatología y habitualmente las personas con trastornos bipolares terminan teniendo severas alteraciones en la vida cotidiana. ¿Por qué? Por el sobreinvolucramiento de actividades que aparentemente son placenteras y no les gustan las actividades que tengan que ver con la responsabilidad, hace que empiecen a perder lugares de trabajo, rendimiento académico y laboral, conflictividad familiar, etc. Se endeudan más allá de lo que pueden pagar, etc. Son conductas que les traen o les ocasionan bastantes problemas. Ahora, nosotros dijimos que los trastornos bipolares en general se caracterizan por fases. Algunas de expansión anímica y otras de retracción anímica, como serían las fases de elevación y las fases de depresión. Y dijimos que podíamos diferenciar claramente entre trastorno bipolar 1 y 2 por la presencia de episodios maníacos que eran mucho más graves y persistentes en el tiempo y fácilmente identificables como anormales por los demás, de los episodios hipomaníacos donde a veces y en algunos contextos, en los ambientes artísticos, en los ambientes de los medios, de televisión, etc., a veces muchos episodios hipomaníacos pasan desapercibidos porque forman parte de los personajes. Pero en otros ambientes esto es claramente identificable. Pero nosotros hablamos de fases como si estas fases fuesen no superpuestas, es decir, fases consecutivas. A veces entre una fase maníaca y una fase depresiva puede haber un estadio interepisódico de relativa estabilidad del humor. Y a veces entre una fase hipomaníaca y una fase depresiva también hay un tiempo considerable entre episodios. Es decir, que nosotros hablamos de fases consecutivas, si una fase sigue inmediatamente la otra, o fases con episodios interepisódicos de revisión. Ahora, hay una característica de algunos episodios, que vamos a llamar episodios mixtos, donde la presencia de una fase de bipolaridad, tanto en el espectro de la exaltación anímica como de la depresión, se dan en el mismo episodio en forma simultánea. ¿Qué implica? Que coexisten episodios depresivos y maníacos a la vez. Una persona que a la mañana está en la cama totalmente imposibilidad de levantarse, con ganas de morirse, sin deseos de hacer nada, sin voluntad, sin apetito, etc. Y a la noche está, trayendo el ejemplo que vos traías, una persona parada arriba de la mesa, levantándose el vestido, poniéndose una cosa extravagante en la cabeza, y luego, ¿cómo puede ser? A la mañana esta persona estaba en la cama, no se podía levantar, y ahora eso es lo que se llama presencia de episodios mixtos, es decir, la coexistencia simultánea de episodios maníacos y depresivos o episodios hipomaníacos y depresivos en un mismo episodio. Y para hablar de un episodio mixto también necesitamos hablar de una persistencia en el tiempo. Los síntomas no pueden ser ocasionales de un día, sino que por lo menos tienen que estar esta sintomatología presente durante al menos una semana, casi todos los días y durante la mayor parte del día, con alucinaciones bruscas del humor. Si volvemos al cuadro que vimos inicialmente, ¿se acuerdan que la amplitud de la gravedad de los síntomas de los episodios hipomaníacos y maníacos, entre fases depresivas y maníacas o hipomaníacas, era grande? Bueno, estas oscilaciones grandes se ven en el transcurso de un día y en el transcurso de los días a lo largo de una semana. Y duran casi todo el día, es decir, que habitualmente una persona se levanta de una manera y se acuesta de otra, o no se acuesta porque está con insomnio. La presencia de episodios mixtos es importante identificarla porque requiere un tratamiento especial cuando veamos terapeuta.
Para poder identificar nosotros un episodio mixto, acá tenemos una diapositiva que nos permite identificar dentro del espectro de los trastornos bipolares lo que es sintomatología depresiva, sintomatología maníaca, hipomanía y síntomas mixtos. En el espectro depresivo lo que vamos a ver es tristeza, sensación de vacío, ideas de culpa, ruina, falta de ilusión, baja autoestima, enlentecimiento motor, deseos de morir, molestias físicas, ansiedad, alteraciones del sueño, todo lo que vimos nosotros en la clase de trastornos depresivos están presentes en el polo depresivo. En el polo maníaco, es decir, con una gran exaltación sintomática, vamos a ver menor necesidad de dormir, autoestima elevada, euforia, hiperactividad, mayor sociabilidad, mayor interés por el sexo, locuacidad y aceleración del pensamiento, irritabilidad, gastos excesivos, que si son altamente ostensibles es una manía y si son de menor expresión es una hipomanía. En los episodios mixtos lo que predomina es síntomas depresivos más irritabilidad, aceleración del pensamiento con ideas de culpa, inquietud, hostilidad, la falta de ilusión asociada con a lo mejor un excesivo interés por el sexo o una excesiva socialización, la habilidad emocional, presencia de ideas delirantes, coexistiendo en el mismo día durante al menos una semana. Esto es lo que nosotros identificamos como un episodio mixto. La presencia de episodios mixtos, les decía, es importante. ¿Por qué? Porque requieren de una terapéutica. Dentro de los estabilizadores del humor hay una droga llamada divalproato de sodio o valproato de magnesio, es decir, el ácido valproico está indicado como estabilizador del humor en los episodios mixtos. Bien, hablamos de trastorno bipolar 1, hablamos de trastorno bipolar 2, hablamos de episodios mixtos. Nos quedaría hablar de la velocidad de ciclado. Nosotros tenemos, antes de introducirnos en otros trastornos, vamos a hablar de la velocidad de los ciclados. Los ciclos rápidos dentro de lo que serían trastornos bipolares 1 o 2 son de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque la recurrencia sintomatológica hace que una persona tenga episodios maníacos, o hipomaníacos, o depresivos, o mixtos, muchas veces en el año. Si una persona tiene ciclos muy breves de episodios de estados interepisódicos donde no hay patología, sino que hay una consecutividad sintomática, es decir, ciclos que se repiten por periodos interepisódicos muy breves o por una alta repitencia de síntomas a lo largo del año, nosotros estamos hablando de llamados cicladores rápidos. Son personas que tienen varios episodios en el año y están los llamados cicladores ultra rápidos, que son aquellos donde tienen muchísimos episodios a lo largo del año. ¿Por qué es importante identificar estos episodios de los cicladores rápidos o ultra rápidos? Porque empeoran el pronóstico, ensombrece el pronóstico la presencia de múltiples síntomas. Entonces, nosotros tenemos que volver a utilizar el criterio de diagnóstico longitudinal. No nos alcanza identificar el episodio actual, sino identificar
la frecuencia a lo largo del año, porque si nosotros identificamos la presencia de muchos episodios a lo largo del año, estamos en presencia de lo que llaman trastornos bipolares con ciclado rápido, que requieren una intervención terapéutica con estabilizadores del humor durante un tiempo muy prolongado. Inclusive en este caso se habla de tratamiento de por vida. Bien, ahora vamos a hablar de trastorno ciclotímico. El trastorno ciclotímico habíamos dicho que no era un trastorno bipolar. Forma parte del espectro bipolar, pero no es un trastorno bipolar ni uno ni dos, sino que es una sintomatología más leve que la que aparece en los trastornos bipolares 1 y 2. Sería la correspondiente a lo que es la distimia en los trastornos depresivos. ¿Se acuerdan que dijimos que la distimia es la depresión de bajo grado, de naturaleza crónica? El trastorno ciclotímico es bastante parecido, o hay una correspondencia nosográfica entre lo que sería la distimia, los trastornos afectivos depresivos y la ciclotimia a los trastornos bipolares. ¿Por qué? Porque la presencia de trastornos ciclotímicos es episodios hipomaníacos, es decir, la hipomanía está presente, con episodios depresivos leves, a diferencia del trastorno bipolar 2, que de hipomanía con episodios depresivos graves. Acá son episodios depresivos leves que son alternantes, es decir, que no son mixtos, ¿sí? Y que duran por lo menos 2 años. Por eso les decía que el criterio de persistencia de diagnóstico en el tiempo es bastante parecido al concepto de distimia. Son episodios menos graves, los episodios depresivos son leves, los episodios hipomaníacos se alternan con los episodios depresivos, y esto es por lo menos durante 2 años. Los síntomas persisten en el tiempo, por lo tanto hablamos de un diagnóstico longitudinal de 2 años por lo menos. Y tienen una repitencia en el tiempo que hace que los periodos interepisódicos sean breves, es decir, que no sean mayores a 2 meses. La presencia de una manía excluye el trastorno ciclotímico. La presencia de una depresión grave excluye el trastorno ciclotímico. Lo que vamos a ver es que acá el diagnóstico diferencial más difícil es con el trastorno bipolar 2. ¿Por qué? Porque la hipomanía está presente en los dos, pero la diferencia entre una hipomanía y entre un trastorno ciclotímico y un trastorno bipolar 2 es la gravedad de la depresión. Bien, vamos a hablar ahora un poco de terapéutica. La terapéutica de los trastornos bipolares es fundamentalmente basada en los psicofármacos. El tratamiento psicofarmacológico es importante. Volvemos ahora al concepto de depresión bipolar. ¿Se acuerdan cuando hablamos que la depresión bipolar tenía un esquema terapéutico muy distinto a la depresión unipolar? Si en la depresión unipolar el tratamiento es con antidepresivos, el tratamiento farmacológico con antidepresivos, en la depresión bipolar el tratamiento farmacológico es de antidepresivos más estabilizadores del humor. Si yo sospecho de una persona que tiene una depresión bipolar, ya sea por la edad de comienzo, por los antecedentes familiares, por los antecedentes personales, por la comorbilidad con otros trastornos, por el inicio durante el puerperio, etcétera, que son los criterios que vimos para la depresión bipolar, yo debo, o por la aparición de un switch, debo incluir el tratamiento mandatorio un antidepresivo más un estabilizador del humor.
Evité decir lo del switch porque en realidad ahí llegamos tarde, es decir, la indicación del tratamiento con estabilizadores de humor debería hacerse simultáneamente con los antidepresivos. Inclusive en algunos casos se indican primero los estabilizadores de humor y después los antidepresivos. Es decir, una de las diferencias de abordaje terapéutico entre la depresión unipolar y la bipolar es la inclusión de estabilizadores de humor. Que en algunas depresiones unipolares lo habíamos hablado, la depresión recurrente o la residual, podíamos utilizar estabilizadores de humor, pero cuando hoy vimos depresión bipolar dijimos que la depresión recurrente y la depresión residual podían ser indicadores de una depresión bipolar y de hecho se tratan como tales. ¿Sí? Esto es conceptual. Ahora, una persona que tiene un episodio bipolar, un trastorno bipolar y un episodio depresivo, ya lo hablamos, es decir, conceptualmente damos antidepresivos más un estabilizador del humor. Aunque no tenga antecedentes de episodios maníacos o hipomaníacos, pero tenga varios criterios que nos hacen presumir de que esa depresión podría ser una depresión bipolar. Ahora, si lo que se presenta es un episodio maníaco, ¿cuál será el tratamiento? Cuando una persona debuta con una manía aguda o una manía unipolar, habitualmente la intervención dijimos que era una emergencia psiquiátrica y habitualmente la intervención es con antipsicóticos. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una emergencia psiquiátrica. Hasta que vos le das un estabilizador del humor a una persona que la trae la policía porque la encontraron rompiendo cosas en su casa, agrediendo a la familia, o peleándote, o portando un arma de fuego, etcétera, ahí. Entonces, en la manía aguda, la intervención es por los antipsicóticos. ¿Qué tipo de antipsicótico? Y en los episodios de excitación aguda, habitualmente se utilizan los llamados antipsicóticos típicos. ¿Cómo? ¿Qué drogas conocen como antipsicóticos típicos? No son antipsicóticos. Una butirofenona, el gabapenidol, es la droga más efectiva para el tratamiento de la excitación psicomotriz. La agitación motora con una excitación psicomotriz marcada. Las butirofenonas, el gabapenidol, es una droga poderosa. Ahora, ¿qué efectos adversos tiene? Síntomas estapiramidales que comprometen la calidad de vida de un paciente. Y cuando dijimos que los trastornos bipolares, muchos de ellos requerían tratamiento de por vida, darle antipsicóticos típicos, o los llamados antiguamente neurolépticos, traen inconvenientes. Entonces, el tratamiento de los trastornos bipolares, cuando tenemos que utilizar antipsicóticos, se utilizan antipsicóticos de segunda generación o llamados atípicos. ¿Por qué? Porque los efectos adversos de los antipsicóticos tradicionales en los pacientes con síntomas de bipolaridad que requieran tratamiento con antipsicóticos los complican la calidad de vida de los pacientes, entonces se utilizan antipsicóticos atípicos. Dentro de ellos hay varios. Uno de los más antiguos es la clozapina, pero que tiene algunas dificultades como distancia sanguínea que requiere monitoreo permanente, vigilancia farmacológica permanente. Entonces se han desarrollado otros como la lanzapina, la risperidona, la quetiapina. Son drogas que han aparecido más recientemente y que se utilizan por periodos prolongados en pacientes con episodios fundamentalmente maníacos y que requieren tratamiento por tiempo prolongado.
Ahora, eso se da en el episodio agudo, es decir, en el episodio agudo podemos utilizar en la plena excitación un antipsicótico típico y después pasar rápidamente a un antipsicótico atípico cuando además la persona lo puede recibir por boca, es decir, administrarlo por vía oral. Muchas veces en los cuadros de excitación se utilizan por vía intramuscular e inclusive intravenosa. Ahora, eso se asocia con los estabilizadores del humor. Dentro de los estabilizadores del humor, ustedes conocen algunos, ¿no es cierto? El más tradicionalmente conocido es el litio. Pero tienen un problema las sales de litio. ¿Cuál es el problema? Hay mucha latencia. Que entre la acción terapéutica y la dosis tóxica hay una muy breve distancia entre dosis. La dosis terapéutica se puede transformar rápidamente en una dosis tóxica. Entonces requiere de una vigilancia permanente a través de lo que se llama el control de glicemia. Y además hay muchas interacciones con la sal de sodio común que se utiliza en el alimento. Si una persona toma mucha sal de sodio, baja la efectividad de la sal de litio, y si una persona toma poca sal de sodio, aumenta la toxicidad de la sal de litio, y dice que el equilibrio es bastante delicado. Entonces se han utilizado los estabilizadores del humor que vienen del grupo de lo que habíamos hablado de los antirrecurrenciales o antiepilépticos. En el periodo de estabilización del paciente con trastorno bipolar, las drogas de mantenimiento son los estabilizadores del humor. Nosotros hablamos de un episodio que se llamaba episodio mixto y habíamos hablado de la presencia de síntomas simultáneos, de síntomas depresivos y síntomas maníacos o hipomaníacos, y dijimos que ahí había una droga especializada para el tratamiento de los episodios mixtos que era el ácido valproico. Acá yo les traje algunas guías de tratamiento, son las guías canadienses de tratamiento para manía aguda, depresión bipolar aguda y mantenimiento del tratamiento. Esto es demasiado específico para ustedes, para, digamos, los que serían médicos generales y que tener algún conocimiento, pero vamos a ver algunas drogas como para mencionar. Por ejemplo, en la manía aguda dijimos que a lo mejor la dosis de ataque en una emergencia era, dijimos, el haloperidol, es lo que se dispone en una guardia de emergencia. Sin embargo, está indicado como en tercera línea terapéutica, pero ante una emergencia es muy probable que utilicemos esa medicación por la disponibilidad que está en todas las guardias, por la posibilidad de usarlo en forma endovenosa o intramuscular y porque necesitamos una intervención rápida y eficaz en una persona que tiene un episodio de excitación psicomotriz difícil de contener. Pero ¿cuáles serían las drogas de primera línea? No en la emergencia, sino ya en el abordaje de un paciente que está hospitalizado. Dijimos que la manía aguda requería hospitalización. En primera línea, dentro de los estabilizadores del humor, litio o ácido valproico, olanzapina, risperidona y quetiapina, que son antipsicóticos atípicos, aripiprazol o ciprasidona, que son antipsicóticos de
muy reciente generación, y que se pueden dar en forma de monodrogas, que es lo esperado. Habitualmente las combinaciones farmacológicas son cuando aparecen dificultades. Nosotros cuando empezamos un tratamiento inicial con antipsicóticos usamos antipsicóticos atípicos más un estabilizador del humor. Pero no usamos múltiples antipsicóticos atípicos. Sí, eso es necesario en cuadros de mayor gravedad o complejidad. La carbamazepina y la carbamazepina están en segunda línea. Para la depresión bipolar aguda, en primera línea tenemos dentro de los estabilizadores del humor el litio y la lamotrigina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de depresión recurrente? Que dijimos que dentro de los estabilizadores del humor había uno que era la lamotrigina, que tenía un efecto antidepresivo. Entonces, en la depresión bipolar, la lamotrigina es una indicación, junto con antidepresivos. Los antidepresivos que se utilizan frecuentemente en el tratamiento de la depresión bipolar son los ILS. Y lo más importante acá es el mantenimiento. Los tratamientos de mantenimiento de los pacientes bipolares son tratamientos prolongados. Les decía, en algunos casos las indicaciones son de por vida. Hay muchas intervenciones llamadas de psicoeducación. ¿Qué implica en psicoeducación? Es que el paciente reconozca que esto es una patología, que no es un estado de ánimo solamente, sino que es una enfermedad, una condición de salud mental patológica y que requieren un tratamiento farmacológico por vida. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienden a abandonar el tratamiento una vez que se sienten mejor. Entonces estas intervenciones de psicoeducación están destinadas a que los pacientes reconozcan la necesidad de tratamientos prolongados, porque lo que se anhela en un tratamiento de un paciente con trastorno bipolar es evitar la recidiva. ¿Por qué? Porque las recidivas traen consigo recaídas laborales, disrupciones familiares, rendimientos académicos pobres o rendimientos laborales pobres, un altísimo consumo de gastos producto de la patología y de la menor producción. Es decir, que traen un profundo deterioro en la calidad de vida. Lo que se espera es evitar las recidivas, y para evitar las recidivas el tratamiento esperado es que la distancia entre episodios sea la más larga posible y que la intensidad de los episodios sea la más breve posible. Eso es lo que nosotros anhelamos en el tratamiento del paciente con trastorno bipolar, es decir, que los síntomas sean el mayor rango posible de intensidad y que la distancia interepisódica sea la mayor. Son pacientes de abordaje complejo. ¿Cuándo requieren hospitalización? En los periodos de intensidad sintomática grave, como son la manía aguda o una depresión bipolar aguda, muchas veces con riesgo de suicida o riesgo de muerte. Los pacientes con trastornos bipolares tienen una alta tasa de suicidabilidad, es decir, son pacientes de riesgo a largo plazo y tienen una dificultad que es la asociación con trastornos por abuso de sustancias, que empeoran mucho el diagnóstico. El abuso de alcohol y drogas en pacientes con trastornos bipolares, tanto sean bipolares 1 o 2, empeora el pronóstico severamente. Y lo que pasa es que muchos episodios de exaltación maníaca se acompañan de abuso de alcohol o drogas. Entonces, ahí tenemos dos problemas, que es el tratamiento de la enfermedad bipolar más el tratamiento de la adicción asociada,
que a su vez empeora el pronóstico. Entonces son pacientes complejos. Primero, porque requieren tratamiento de por vida, entonces se aburren habitualmente de los tratamientos. Muchas veces requieren de hospitalizaciones en los periodos agudos, tienen una alta tasa de suicidabilidad y tienen una alta tasa de comorbilidad con otras condiciones, sobre todo con condiciones de adicción. Habitualmente la calidad de vida empeora y eso hace que el acceso a los tratamientos también baje en las posibilidades de acceso terapéutico, baje la calidad de las drogas, los antipsicóticos típicos y los estabilizadores del humor, son tratamientos prolongados de por vida y que a veces son muy caros, y si el paciente dejó de trabajar, empeoró su condición socioeconómica, es difícil que se pueda sostener el tratamiento a lo largo del tiempo, con lo cual hace que todo esto sea una condición difícil. Las intervenciones de hospitalización no necesariamente se requieren en los episodios agudos, sino que a veces en los cuadros graves, con alta repitencia de síntomas, se requiere la indicación de hospital de día. Y el tratamiento es complejo. Nosotros hablamos del tratamiento psicofarmacológico y de lo que se llama psicoeducación para que el paciente identifique su problemática, pero acá se necesita un abordaje psicoterapéutico que en algunos casos no está indicado como un tratamiento tan significativo como sí se utiliza en la depresión, donde el tratamiento psicoterapéutico es asociado al tratamiento farmacológico. Sin embargo, los pacientes con trastornos bipolares que tienen un abordaje psicoterapéutico tienen mejor funcionamiento que aquellos que son abordados solamente desde el punto de vista psicofarmacológico. Hay un riesgo en el sobrediagnóstico de trastornos bipolares, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, y hay que tener mucho cuidado con este sobreriesgo de sobrediagnosticar trastornos bipolares. Sobre todo porque dijimos que el temperamento ciclotímico no era algo que se trataba psicofarmacológicamente, y los trastornos ciclotímicos son tratados con estabilizadores del humor, pero tampoco podemos identificar como trastornos bipolares 1 y 2, que sí son mandatorios los tratamientos psicofarmacológicos. La tasa de suicidabilidad es alta, con lo cual se requieren monitoreos y tratamientos prolongados, y en estos tratamientos muchas veces lo que se necesitan son psicoterapias familiares por los grandes desórdenes que se producen habitualmente, a diferencia de los pacientes esquizofrénicos que no forman familia. Los pacientes bipolares habitualmente tienen múltiples familias, porque por la tendencia a involucrarse en muchos proyectos hacen que tengan 3, 4, 5 matrimonios, hijos de distintos matrimonios. Entonces habitualmente acá se requiere de intervenciones complejas como la psicoterapia familiar por la cantidad de sobreproyectos en los cuales se han involucrado y sin planificaciones. Entonces acá vamos a ver pacientes con muchos hijos de distintos matrimonios, con situaciones familiares complejas y con situaciones socioeconómicas que van empeorando a lo largo de la evolución de la patología. Por lo tanto, el tratamiento es prolongado. Sin embargo, nosotros dijimos que, volviendo a los viejos psiquiatras, decían que muchas veces estos pacientes remitían ad integrum. Entonces significa que el pronóstico con tratamiento adecuado, la remisión puede ser a una condición de vida normal, pero con tratamiento prolongado y adecuado. Bueno, yo creo que con esto más o menos podemos tener una idea de lo que serían los trastornos bipolares para médicos generalistas, como son ustedes, no para especialistas. Por eso algunos tratamientos muy específicos psicofarmacológicos no nos vamos a dar, porque la idea es que tengan algunos criterios generales. ¿Dudas? ¿La epidemiología era como en depresión? La epidemiología es menor que la depresión tiene una carga mucho mayor que los trastornos bipolares, porque los trastornos bipolares tienen una carga genética más importante que la depresión. Vimos que la depresión había más factores ambientales que intervenían en la aparición de la depresión, y que había muchas condiciones de la vida social de Occidente que llevan
a la aparición de depresión, que no es tal en los trastornos bipolares. Sin embargo, hay algunos factores ambientales que intervienen en la aparición de este tipo de sobreexpresan los trastornos bipolares, como son la multiplicidad de estímulos. Es decir, hay gente que a veces no duerme porque está conectada a internet durante toda la noche y está enmascarando un trastorno bipolar detrás de una conexión, por ejemplo, o la presencia de canales de televisión de 24 horas que hace décadas no existía. Estos factores de estímulos ambientales hacen que se puedan sobreexpresar los trastornos bipolares. Con respecto a la epidemiología, hay una dificultad. Si utilizamos un criterio muy amplio del espectro bipolar, como utilizan nosotros, que es Akiscal, la presencia de bipolaridad para él es muy alta. ¿Por qué? Porque incluye dentro del espectro bipolar el trastorno ciclotímico, el temperamento ciclotímico y los trastornos de personalidad que son englobados dentro de lo que serían trastornos bipolares 2 o trastornos ciclotímicos. En ese caso, la epidemiología sería altísima. Yo no estoy demasiado de acuerdo con ese modelo porque creo que es tendencioso un sobrediagnóstico de bipolaridad, porque el tratamiento de los trastornos de personalidad fundamentalmente es con psicoterapia y el tratamiento de los trastornos bipolares es mandatorio desde el punto de vista psicofarmacológico. Acá puede haber algunos deslices muy sutiles entre modalidades de intervención, pero la epidemiología de los trastornos bipolares, la global a nivel mundial, está entre el 1,5 al 2%. Mientras que la depresión habíamos visto que era de alrededor del 10%. Y los trastornos bipolares han aumentado su porcentaje epidemiológico en los últimos años a expensas de algunos trastornos psicóticos. ¿Por qué? Porque muchos trastornos psicóticos hoy en día han sido rediagnosticados como trastornos bipolares 1, que antiguamente eran episodios de trastornos psicóticos. En este sentido ha aumentado la epidemiología de los trastornos bipolares a expensas de un diagnóstico más preciso con respecto a los trastornos psicóticos. Hay una dificultad diagnóstica con respecto a lo que se llama trastorno de personalidad, porque ahí tenemos una epidemiología de mayor del 10%. Pero yo no considero que todos los trastornos de la personalidad sean trastornos bipolares, como sí lo puede considerar este autor que les dije recién. Es decir, creo que si nos manejamos con criterios más precisos, la epidemiología es alta porque tiene una incidencia alta, pero no alcanza a la incidencia que tiene la depresión. Con respecto a variaciones de género, es más frecuente en la mujer que en los hombres. Los trastornos afectivos en general son más frecuentes en la mujer que en los hombres. Y la prevalencia en niños y adolescentes no está mensurada. Hay un riesgo de sobrediagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, dejamos por acá.